Ya es viernes, Obed, y supongo que ya pusiste a enfriar las caguamones. Claro, ya hay sin comerciales, pero ya hay una marca ahí que solamente sale en diciembre, un especial. Que claro. Bueno, han de decir que somos unos consumidores de bebidas refrescantes, que no tenemos remedio. No, sí, podemos. Solamente cuando se pronostican las heladas. Y bueno, es viernes, siempre nos da gusto que llegar al fin de semana laboral, aunque trabajemos también el fin de semana. Pero le agradecemos a usted que nos acompañe hoy en vivo aquí en Los Periodistas. En Los Periodistas, ¿no? En 7 días, por supuesto. Y hoy hay varios temas relevantes, además del tema que esta semana ha sido intenso, que es el de Ricardo Salinas Pliego, claro, y sus deudas, que marcó también de punta a punta la semana, Obed. Claro, fue un tema que fue constante en la conferencia, por ejemplo, la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy mismo hablan sobre el tema, ahí dan a conocer con respecto a la carta que mencionaban ustedes ayer, ya una carta con un tono distinto. Pareciera, o al menos ahí entre líneas, que la presidenta ahí da un tipo de respuesta de las opciones que ya le quedan. Una es que se resuelva como va la Corte, o la otra es que él se presente voluntariamente, desista de su recurso de la Corte, como me decías, se presente voluntariamente ante el SAT y que pues ahí vean, pues, ¿qué onda? Que se ponga a pagar, pues. Claro, ya usted lo vio en Café y Noticias, lo que respondió la presidenta Claudia Sheinbaum a la invitación que hizo Ricardo Salinas Pliego para instalar una mesa de negociación con los equipos de la presidenta y de él, y que la presidenta batea después de que muy salsita, muy chilito piquín, Ricardo Salinas Pliego amenazó a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos de demandarla en México y en Estados Unidos por difamación y por daño moral. Bueno, no solamente ya reculó Salinas Pliego, sino que muy sedita, como decíamos en la primaria, le propone una negociación. La presidenta dice, es que ya no hay negociaciones en lo oscurito, como antes. Hay que apegarnos a la ley y a la Constitución, y la Constitución prohíbe la condonación de impuestos. Está previsto en el Código Fiscal de la Federación en qué casos puede haber quitas a una deuda, por una parte, y por la otra, los temas ya están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ayer mismo decíamos en Los Periodistas, Alejandro Párez Varela y su servidor. En fin, ni modo de no hablar de un tema fundamental, porque es el desafío del poder económico y del poder mediático al poder constitucional. Ayer mismo yo decía, a ver, que no quiera comparar Ricardo Salinas Pliego, no se quiera comparar con la presidenta de México. Él es presidente, sí, es presidente, pero de un grupo empresarial. No, la presidenta de México es por voluntad de millones de mexicanos. Si hay diferencias, uno representa el poder constitucional y otro representa el poder económico, el poder mediático, en tensión siempre, porque el poder mediático, el poder económico defiende intereses particulares, facciosos, algunos legítimos, otros espurios, como es el caso de evadir impuestos. La presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, o un presidente constitucional con legitimidad, defiende el interés general, no el interés de unos poquitos. Sí, ha habido presidentes que defienden intereses de unos poquitos, sí, pero eso ha cambiado. Dicho lo anterior, Obed, tenemos hoy un buen conjunto de temas para 7 días. Exacto, un conjunto de temas que, digamos, es la agenda que llevamos en la
unidad de investigación, en la unidad de datos de igual forma, en la que también abordamos, por ejemplo, un tema que ha sido de casa, al que no le hemos no lo hemos ahora sí que soltado, en la medida en que podemos hacernos de información, procesarla, generar, investigar. En este caso me estoy refiriendo al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nuestro compañero Arturo Daén, de la unidad de datos, se puso ahí a indagar en sus declaraciones patrimoniales particularmente, y también en el tipo de gastos que hace con cargo al erario. ¿Quién? Está Magda Zulema Morri Gutiérrez, magistrada de la Sala Superior, ex candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tiene un salario de 100,000 pesos mensuales desde hace 15 años. Reporta, por ejemplo, un BMW de 1.3 millones de pesos, una casa, 2 departamentos. Pero Álvaro, lo que investiga y publica nuestro compañero Arturo Daén es que ha realizado 57 viajes, también que lo realiza. Aquí el chiste es que es todos los viáticos con cargo al erario. Incluso se le está pagando su telefonía celular, e incluso está cargando a que todos nosotros paguemos con nuestros impuestos sus cafés de 800 pesos ahí, que también los carga. Sí, es un tema, el del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que pertenece al Poder Ejecutivo, no pertenece al Poder Judicial. Es un tema que hemos efectivamente abordado Sin embargo al aire, porque es un asunto de interés público. Hago un paréntesis porque la magistrada Magda Zulema Morri Gutiérrez ha demandado a Sin embargo y a mí en lo personal, pero esto es un asunto obviamente al margen. Lo que se está desahogando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una parte, y por otra parte, este es el trabajo de compañeros de Sin embargo. Entonces, pues sí, es un trabajo de nuestro compañero Arturo Daén. La magistrada federal Magda Zulema Morri Gutiérrez viajó a Bolivia, Estados Unidos, Argentina, Marruecos y varios estados del país en los últimos 13 años, con viáticos para pasarla bien, en hoteles caros y sin tener que preocuparse por su recibo de teléfono. ¿Y cómo? Sí, todo a cuenta de tus impuestos. Con datos del propio Tribunal de Justicia Administrativa, verificamos que la magistrada ha realizado 57 viajes oficiales desde 2012, para distintos foros, dar talleres, reunirse con gobernadores y visitar instalaciones judiciales. Y estos vuelos, sumados a sus viáticos y su telefonía, han significado un gasto de 1.2 millones de pesos del presupuesto público. A Morri Gutiérrez la designaron como magistrada federal en el sexenio de Felipe Calderón, aunque antes en Sonora trabajó para el gobierno del priista Eduardo Burrs, acusado por familias de víctimas de ser uno de los responsables del incendio de la guardería ABC. Este año Morri Gutiérrez falló en su cometido de convertirse en ministra de la Suprema Corte. Apenas logró 613,000 votos. En la revisión de sus viajes oficiales nos llamó la atención que 12 fueron a su tierra natal, Sonora. 4 de ellos supuestamente para reunirse con el gobernador Alfonso Durazo y lograr la donación de un inmueble para una sala de justicia federal, sin que se confirmara que se logró esa donación. Cuando viajó a Nuevo León para estar en el informe de gobierno de Samuel García, dijo que el logro de esa comisión había sido, comillas, confirmar que Monterrey es un motor económico para el país. Desde 2010, como magistrada, ha tenido un salario de más de 100,000 pesos mensuales. Este año, con todo el aguinaldo y otras compensaciones, ganará 2,847,000 pesos. Y aún así, en sus viajes oficiales, la magistrada cargó al erario hasta sus cafés del Starbucks, como se ve en esta factura, por 876 pesos. En su declaración patrimonial de 2025, Morri Gutiérrez dijo que es dueña de un vehículo BMW de 1.3 millones, también de una casa y 2 departamentos con un costo de 10 millones de pesos. Una bonanza a la que suman los viajes, viáticos y telefonía que le paga la ciudadanía. Aquí, sin embargo, hemos publicado casos de denuncias por acoso laboral, denuncias por despidos injustificados que involucran a magistrados. Por lo normal han sido en sala regional los casos que hemos documentado, que hemos dado a conocer en este espacio. Este martes publicamos un trabajo de nuestra compañera Montserrat Antúnez, en el que damos cuenta de una denuncia por acoso y violencia laboral de un magistrado de la Sala Superior, del magistrado Julio Ángel Samilés Chesterkin, que
es propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él fue diputado del PRI, llega precisamente en Chiapas, de donde viene pues su linaje de los Sabines, allá en Chiapas. Él es acusado por expresiones misóginas, por abuso laboral, por acoso laboral de una trabajadora, quien, pues como suelen ocurrir en estos casos, tiene que salir de este centro de trabajo por todo este ambiente laboral que se genera. Se lleva a cabo una investigación y, como suele suceder en este caso las investigaciones, pues dicen no encontrar elementos suficientes para hacer un tipo de sanción o ir más allá, Alberto. Sí, efectivamente, por primera vez está involucrado un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, además propuesto en el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el consejero jurídico era Julio Scherer Ibarra. ¿Qué personaje es este que es acusado de acoso y violencia laboral? Bueno, este es el trabajo de nuestra compañera Montserrat Antúnez al respecto. Una denuncia presentada en 2024 exhibe prácticas de hostigamiento y violencia laboral en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia que depende del Poder Judicial y que es la única que quedó fuera de la reforma judicial. En octubre de 2024, la entonces secretaria adjunta de Acuerdos de la Tercera Sección de la Sala Superior denunció al magistrado Julio Ángel Sabines Chesterkin por violencia laboral que se tradujo en humillaciones públicas y hostigamiento. Por ejemplo, la trabajadora narró que ella y otros funcionarios del equipo del magistrado excedían sus horarios de trabajo y, de acuerdo con la denuncia, el magistrado le reclamó que el servicio público es sufrido por lo que no tienen horarios. En su respuesta a la queja, el magistrado lo negó. Dijo que si la secretaria excedió el tiempo laboral se trató de una decisión personalísima. Las acusaciones contra Sabines Chesterkin, quien fue diputado federal suplente del PRI y en junio de 2021 fue propuesto para el cargo por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, también describen situaciones de acoso laboral reiterado en el que son señalados funcionarios de la misma secretaría afines al magistrado. La entonces secretaria adjunta de Acuerdos señaló en su demanda que incluso recibió por WhatsApp stickers incómodos del magistrado Sabines Chesterkin. Narró lo siguiente: como cuando le agradecí mi designación como secretaria adjunta y él contestó con un sticker que decía "nada de gracias, encuérate". En respuesta, el magistrado expuso que el chat al que envió ese mensaje no guardaba relación alguna con el vínculo profesional y se llevaba en un plano de amistad personal y de consentimiento entre sus integrantes. El magistrado también dijo que fue enviado a otra persona del grupo. En marzo, la Junta de Gobierno y Administración concluyó y archivó la investigación sin sanciones, al desestimar las declaraciones de la trabajadora, cuyo nombre ya no aparece en el directorio del tribunal actualizado hasta el segundo trimestre de este 2025. Además de las acusaciones contra Sabines Chesterkin, quien buscó ser ministro de la Suprema Corte en la elección judicial de junio, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa suma quejas por amenazas y hostigamientos en sus salas regionales. Bueno, este caso es uno de tantos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que han sido denunciados, pero que tienen un desenlace a favor de los denunciados, pero decía yo, es uno entre tantísimos, Obed. Sí, una investigación que también llevamos nuestra compañera Nora Nancy Gaspar Reséndiz da cuenta cómo en los últimos 5 años, de 2020 a 2025, se han presentado 30 denuncias por violencia laboral de empleados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a magistrados, y hay un cargo cuando está un secretario de Acuerdos en funciones de magistrado, ¿no? Sí. Incluye esos 30. Y de esos 30 casos, estamos hablando que 26 fueron desechados. En 4 están aún en trámite y 2 que avanzaron
se determinó, o sea, avanzaron, se comprobó, digamos, que este tipo de conductas, pero no hubo sanciones. En ese mismo periodo de tiempo estamos hablando que se llevaron a cabo 45 juicios laborales en los cuales los empleados hablaron de despido injustificado. Es relevante este dato en la medida de que muchos de estos despidos injustificados, de acuerdo a las denuncias que hemos tenido acceso, se dan precisamente cuando se dan y se presentan estas denuncias de abuso laboral o cuando hay inconformidad por la manera en la que se conducen en estos centros de trabajo. Ellos no reconocen como tal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, despidos como tal. Eso es más bien las personas las que están argumentando en despidos injustificados, y también hay casos en los que no le renuevan los contratos, pero digamos el tribunal dice, no, yo no reconozco ninguno, pero hay estas otras figuras que te hacen ver que mientras estas personas subordinados de estos magistrados alegan despidos injustificados o que no se les renueva pues digamos sus funciones, que han sido principalmente los que ellos argumentan después de haber presentado estas denuncias, pues tienes a 30 denuncias contra magistrados, pues que no pasa nada. Sí, y bueno, hay que una vez más ratificar que se somete a escrutinio a personas e instituciones porque son de interés público, porque utilizan recursos públicos, porque son servidores públicos. Y bueno, este es un trabajo de nuestra compañera Nora Nancy Gaspar. Solo 2 denuncias por violencia laboral de un total de 30 que han presentado en los últimos 5 años han sido resueltas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero en ninguna se ha sancionado a algún magistrado. Así lo evidencia la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual también señala que en el mismo organismo hay registro de 12 bajas de personal con motivo de pérdida de confianza. Diversas investigaciones periodísticas publicadas en Sin embargo han exhibido lo común que se han vuelto este tipo de prácticas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia que depende del Poder Ejecutivo, la única que quedó fuera de la reforma judicial. Este mismo 23 de septiembre, un reportaje exhibió cómo las quejas por acoso y violencia laboral alcanzaron a la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de ese organismo. Se trata de una denuncia presentada en octubre de 2024 contra el magistrado Julio Ángel Sabines Chesterkin por parte de la secretaria adjunta de acuerdos de la tercera sección de la Sala Superior que él preside. En ella, la funcionaria exhibió humillaciones públicas, hostigamiento y violencia laboral de las que fue objeto y cómo la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal concluyó y archivó el caso el pasado mes de marzo, sin sanciones contra el magistrado. Además, en julio pasado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue señalado por operar bajo lógicas de opacidad, violencia contra los trabajadores, hostigamiento laboral y protección interna a sus magistrados, como fueron los casos de Jorge Octavio Gutiérrez Vargas, a quien se le acusó por presuntas irregularidades en la adscripción de plazas y manejo administrativo, y de Gerardo Brizuela Gaitán, quien fue señalado por actos de violencia laboral, hostigamiento y despido presuntamente injustificado hacia una trabajadora. 2 solicitudes publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia evidencian que de 2020 a 2025, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa acumuló 30 denuncias de hostigamiento y violencia laboral, de las que solo 2 han sido resueltas. Asimismo, otra solicitud de información muestra una serie de despidos injustificados de secretarios de acuerdos bajo la justificación de una supuesta pérdida de confianza. En ese caso, los despidos reportados bajo ese concepto fueron 12. Respecto a las 30 denuncias por hostigamiento y violencia laboral, solo 2 fueron resueltas, aunque en ningún caso se sancionó al magistrado o magistrada acusada, ya que se determinó la existencia de actos u omisiones y se calificó la conducta como no grave. Además, en 24 casos las denuncias fueron concluidas mediante acuerdo de conclusión y archivo del expediente, y 4 denuncias aún se encuentran en trámite.
Pues bien, ese es este seguimiento de los temas que le hemos estado dando al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y en otro caso que también marcó la agenda de esta semana, ocurre cuando se da a conocer la detención, Álvaro, de 38 sujetos que estaban en un campo de adiestramiento, ahí al parecer con armas, con equipo táctico, con armas de fuego, cuchillos y demás. Todo esto se desencadena a partir de una denuncia anónima. Llegan a este predio que está en Villahermosa, en Michoacán, en los límites con Jalisco. Cuando los arrestan y los van viendo, resulta que son integrantes de La Luz del Mundo, esta iglesia evangélica cuyo máximo apóstol, como así lo llaman, es Nazón Joaquín García, detenido en Estados Unidos por pederastía, por abuso sexual de menores. Pues resulta que todos son miembros y pertenecen a un grupo que se llama el Grupo Yacer, o al menos así está identificado. Es un grupo paramilitar, digámoslo de esta manera. Sean verdaderas o no las armas de fuego que tenía, porque son de plástico. Exacto. Los utilizaban para hacer prácticas. Obviamente, ese adiestramiento también tenían armas blancas. Y claro que llama la atención, primero, la detención de estas 38 personas en los límites de Jalisco y Michoacán. Llama la atención, efectivamente, porque es una zona donde opera el cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo jefe máximo, el Mencho, es michoacano y domina en esa región. Pero resulta, y eso también no le resta evidentemente impacto, resulta que estos 38 integrantes, 38 personas son no narcotraficantes, o por lo menos no se les ha atribuido esa característica o de delincuencia organizada, sino que sí son miembros de la iglesia La Luz del Mundo y pues están recibiendo adiestramiento para hacerse cargo de la custodia, de la vigilancia y de la defensa de la cúpula de esta iglesia tan controvertida, porque no solamente tiene que ver con los abusos que se cometen al interior, de manera particular desde su jefe máximo, desde su patriarca, el actual y los anteriores, y que está preso allá en Estados Unidos y sujeto ahora a un nuevo proceso de carácter federal, ya no solamente en el caso de California, sino que además también participan políticamente. Han participado en el PRI, en el PAN, el Partido Político Movimiento Ciudadano y en Morena. Entonces, por supuesto que es un asunto relevante y bueno, había que hurgar más independientemente de cuáles sean las consecuencias jurídicas en el caso de Michoacán, donde fueron detenidos. Es un grupo pues sí, paramilitar, los guaruras de Dios. Prácticamente, y no es un único grupo. Hablamos con Sharim Guzmán, nos dice que antes existía la Guardia de Jericó y que hay que... Sharim Guzmán es un sobreviviente de la Luz del Mundo, junto con su esposa, ¿no? Y sobreviviente de la Luz del Mundo. Él ocupó ahí puestos, digamos, arriba. Él sale cuando se desencadena. Su esposa es una de las víctimas de este entramado criminal. Hablando con él pues conoce dentro. De hecho, nos confirma que el propio Nazón Joaquín García llegó a formar parte de estos ejercicios. Ahí hay fotos que ahorita verán en el trabajo, en el video, donde se ve a Nazón Joaquín García de niño ahí participando. Y me mencionaba algo muy cierto. A Eusebio Joaquín, quien se cambia el nombre como Aarón Joaquín, cuando funda en abril de 1926 La Luz del Mundo, pues él era un militar. Él perteneció al Ejército Constitucionalista por 1915. Él me dice que después sale de ahí, es un desertor, y a partir de ahí funda La Luz del Mundo, en donde de manera igual era como esta cuestión religiosa, pero al mismo tiempo esta formación militar, de disciplina militar, que se hereda a su hijo Samuel Joaquín, el padre de Nazón Joaquín, que tenía su guardia de Jericó, llamada así por la calle en donde vivía, que se encargaban en ese entonces solo de resguardarlo, pero fue derivando
hasta ser grupos paramilitares encargados de secuestros, de golpizas y demás, e incluso estos guariras eran los que acompañaban a Nazón Joaquín en el caso cuando iba a hacer todas estas cuestiones de sus abusos. Bueno, la propia presidenta de México se refirió esta mañana, la mañana de este viernes, al asunto. Dijo que es un grupo de personas, las 38, las detenidas en Vista Hermosa, en Michoacán, y que, bueno, se está a la espera de las investigaciones. Pero la Luz del Mundo es una iglesia muy importante que se ha extendido, solamente para hablar de México, a muchos lugares. Por ejemplo, en Guanajuato, que se supone es uno de los enclaves de la Iglesia Católica, y un lugar emblemático de la Iglesia Católica es el Cerro del Cubilete, en Silao, Guanajuato. Pues en Silao, Guanajuato, a los pies prácticamente del Cerro del Cubilete, se construyó un templo de la Iglesia de la Luz del Mundo, en un desafío, por supuesto, al poder de la Iglesia Católica, del clero católico, que es extremadamente conservador. Y bueno, parte de lo que representa esta iglesia, que en Guadalajara tiene una colonia impenetrable, que es, pues iba a decir la Nueva Jerusalén, no se llama la Nueva Jerusalén, es No. ¿No, tampoco? No. Bueno, es una colonia, ahorita le digo cuál es, pero es una iglesia importante, registrada como tal, con ministros de culto en la Secretaría de Gobernación. Este es un trabajo de Obed y lo invitamos a que lo vea. Eusebio Joaquín González fundó La Luz del Mundo en abril de 1926 y adoptó el nombre de Aarón Joaquín González. Como Eusebio, sirvió al ejército constitucionalista, una vida que dejó para ser pastor de su propia iglesia, en la cual la formación militar ha sido clave, como demostró el hallazgo de un campo de adiestramiento en Vistahermosa, en Michoacán, en el que fueron detenidos 38 hombres con réplicas de armas de fuego de alto poder y equipo táctico que se identificaron como feligreses de esta iglesia evangélica. El grupo ha sido identificado como parte del grupo Yasser, palabra que varios de ellos tenían grabada con letras blancas en una manga de una playera negra que portaban como uniforme. Los hombres tenían un himnario con los salmos y cantos utilizados en la iglesia. Además, se les decomisó una pistola y 19 réplicas de fusiles de asalto, equipo táctico, cuchillos tipo militar, un simulador de artefacto explosivo y radios de comunicación. Sharim Guzmán, exmiembro y sobreviviente de La Luz del Mundo, expuso sin embargo que esta formación proviene precisamente de la experiencia militar del fundador Eusebio Joaquín González, algo que heredó su hijo Samuel Joaquín Flores, que tenía su propia milicia, la Guardia de Jericó, y Nazón Joaquín García, su nieto preso en Estados Unidos por abuso sexual de menores, que la perfeccionó. Incluso expuso que han habido otros grupos, además de que el propio Nazón formó parte de esas organizaciones siendo un niño. Fotografías de esa época así lo muestran. El fundador de La Luz del Mundo tiene un origen militar, Eusebio Joaquín. Era un militar que desertó del ejército para hacerse pastor. Entonces, en esa ideología va formada La Luz del Mundo, en esas dos corrientes. En ese adiestramiento que él tuvo como militar y la cuestión religiosa que se unen en un control, ¿no? Había unos grupos como el Pentatlón que tú lo mirabas, pues tú puedes decir, bueno, pues es un lugar de adiestramiento para corregir a los jóvenes. Oye, pues son jóvenes cristianos, no ocupan un adiestramiento para ser corregidos, ¿no? Se supone que con la Biblia estás generando la corrección de su vida. Entonces, hay fotos de Nazón Joaquín en estos grupos desfilando. Ellos hacen su propio desfile del 16 de septiembre en Hermosa Provincia con sus propios grupos. O sea, ellos viven en una vida alterna a la realidad. Mientras en Guadalajara, en el centro de la ciudad, hay un desfile con las instituciones educativas, los gobiernos municipales de seguridad, lo que es un desfile del 16 de septiembre. En Hermosa Provincia están haciendo su propio desfile. Y ahí en ese mismo desfile
estos grupos delincuenciales, porque esos son, hacen sus demostraciones de cómo ellos adoctrinan y generan esta cuestión táctica. De hecho, precisamente hoy, este 2025, pasó igual y tenías ahí presentes al diputado Fabio Castellanos, tenías al senador Emanuel Reyes Carmona dando el grito de independencia. Todo esto no es ajeno. Entonces, sí, sí existe como tal. Hay fotos de Nazón Joaquín generando esas prácticas, pero eso llevó a que estos jóvenes, cuando ellos eran jóvenes, tenían estos adestramientos, que llegó y que desbordó en una banda interna que lideraba Nazón Joaquín, que la han manejado todo en lo oscuro, que la apodaban la banda del pañal, que era una banda la cual dirigía Nazón Joaquín entre sus amigos, y que esos amigos, pues hoy son los guaruras de Nazón Joaquín, de esta famosa... pero ¿y qué pasa? Esos mismos niños se formaron en estos grupos del pentatlón, de la colonia, de ser vagos, de generar diferentes acciones, terminan, continúan siendo, pues ahora en una banda de cholos delictiva, vamos a llamarla así, entre ellos, de protección de un territorio, ¿no? Ellos protegen su territorio, que era hermosa provincia y donde ellos tienen asentamiento, pero ya cuando llega Nazón como líder o cuando va creciendo y va teniendo poder internamente, que brinca de ser encargado, diácono, pastor, él se acerca de sus propios amigos que algún día se formaron en su infancia. ¿Y qué pasa? Algunos de ellos son ministros, otros son solo guaruras, algunos son guaruras y ministros, ¿no? Y pues que hoy, cuando llegan a zona al poder, son a las personas de confianza que él jala y que los acerca a él. Entre uno de los detenidos, fíjate, que llama mucho la atención, es quien generaba, por lo entendido, es quien generaba estos proyectos de adiestramiento, es Ángel Aragón. Ángel Aragón era el encargado de la guardia de yacer en la Casa Apostólica en Hermosa Provincia. ¿Sí? Y él en sus redes sociales se ostenta como coordinador de personal del templo sede de Hermosa Provincia. ¿Sí? Y es uno de los detenidos. Es una persona que tuvo un entrenamiento en las Fuerzas Aéreas. Guzmán también refirió que estas agrupaciones están relacionadas a todo tipo de crímenes como golpear y secuestrar a personas. En ese sentido, expuso que hoy en día el vocero de la Luz del Mundo y ministro de Culto y político Silem García Peña está prófugo por haber participado y conspirado para secuestrar a una persona. ¿Para qué capacitas con bombas Molotov, con armas blancas, aunque sean réplicas, ¿no? Con pistolas que son réplicas, por cómo dentro de las cuestiones que les decomisan, miras bachos, miras letreros de que se pegan en los chalecos de la Policía Federal, de la Guardia Nacional, del Ejército, y están en las pruebas incautadas. Hasta un himnario, no sé si se ponían a hacer una consagración antes y cantar y orar y luego se ponían a disparar. Eso sí, nunca... No lo había yo entendido, porque pues veo que hay hasta un libro de sus cantos bíblicos de la Luz del Mundo entre las cosas que fueron detenidas. Pero pues eso es lo que llama la atención. Y ¿sabes qué es lo que también llama la atención? Que parte de estas personas adiestradas, pues hay menores de edad, ¿no? Hay menores de edad que iniciaron su adiestramiento desde muy chicos y que de esta manera ellos pues van generando esa psicosis y ese control. Indicó además que hay denuncias que fueron presentadas ante la Fiscalía del Estado de California, donde se afirma que los propios guaruras escoltaban a Nazón Joaquín a los hoteles para cuando eran las víctimas abusadas. Algunos otros eran facilitadores. No obstante, indicó que tras las detenciones de este grupo, lo más alarmante son los motivos que esgrimen. Y lo más alertante también es la justificación del por qué lo estaban haciendo. Porque viene, según las notas, y no creo que sea una cuestión que no esté asentada en algún documento o lo hayan dicho con algún pues agente,
pues que se estaban preparando para el día final, ¿no? Se estaban preparando para el apocalipsis, ¿no? Digo, yo como exmiembro, en un conocimiento real de la vida dentro de estos lugares, pues te puedo decir que sí es una mentalidad, porque hoy en día la luz del mundo se ha manejado en que todo lo que está sucediendo, los delitos que cometieron el apóstol, su mamá, su sobrino, el vocero, infinidad de personas, pues ha llegado ese gran momento que algún día anunció Eusebio Joaquín, la persecución religiosa. Entonces ellos tienen que estar preparados de diferentes maneras para inhibir esta persecución religiosa. Y hay algo bien importante ahí. Estas personas, en esa ideología y en ese control que están ejerciendo sobre de ellos desde la cúpula, pues están dispuestos a todo. El tema, perdón que te interrumpa, Obed, perdona a usted también por la interrupción, pero el tema de la Iglesia de la Luz del Mundo va a seguir creciendo porque en Estados Unidos está apenas iniciándose el proceso en contra de Naasón Joaquín, el jerarca de esta iglesia, por delitos muy fuertes. No solamente es el abuso sexual de menores, sino es temas de dinero. Y apenas se acaba de declarar no culpable, lo que implica un reto para la Fiscalía, para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que claro que lo va a refundir, lo va a querer refundir en la cárcel para quedarse con el dinero que tiene en Estados Unidos este personaje. Que no es poco, recordemos que es una iglesia con distintas propiedades allá en Estados Unidos. Me parece que en su caso están pidiendo también cadena perpetua ya al tratarse de un crimen y de un proceso federal allá en una corte de Nueva York. Va a ser interesante si él se declara no culpable, entonces todo indica que se estarían encaminando a un juicio en donde posiblemente saldrán a conocer, como dices Álvaro, cada vez más información que va a ser relevante. Sí. Y en medida en que se dé a conocer, pues aquí en los distintos espacios de Sin embargo, pues se la haremos llegar, la difundiremos. En otro tema, Álvaro, esta semana van a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, funcionarios de Conagua, a dar a conocer el estado, va Efraín Morales López, el director general de Conagua, a dar conocer el estado de estas medidas, de esta revisión que han estado llevando a cabo de las diferentes concesiones que se han otorgado a partir de la ley salinista de la Ley Nacional de Aguas, una herencia de Carlos Salinas de Gortari, que a lo largo de todo este tiempo ha beneficiado prácticamente a grupos empresariales, a inmobiliarias y sobre todo a una serie de políticos. Por ejemplo, estamos hablando de títulos de concesión que muchas veces esconden historias de abuso en lo que respecta a estos dueños del agua. Estamos hablando de empresas como Kimberly Clark, de los Claudio X González Laporte, papá, de Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, pero también estamos hablando de, por ejemplo, de FEMSA, de Bachoco, de Herdes, de Lala, de mineras como Godcorp y Buenavista, y también de Germán Larrea Mota Velasco, que es uno de los propietarios. Pero también estamos hablando de clanes políticos como los Monreal en Zacatecas, los Padres en Sonora, y ahí sí nos podemos ir revisando cada uno de los títulos. Duarte en Chihuahua. De los Duarte en Chihuahua, de los Fox. De los Fox en Guanajuato, de también Márquez en Guanajuato, claro, Diego Sinoé. Diego Sinoé también la tiene. Sí, por supuesto que se requieren autorizaciones, permisos para abastecerse de agua, y no solamente en proyectos agrícolas, sino industriales, por supuesto. Nada más que la ley de aguas de Carlos Salinas pues es muy privatizadora, y lo que se está haciendo es primero ordenar las concesiones, hacer que paguen quienes han evadido este pago, y también garantizar que el acceso al agua como derecho humano y derecho constitucional esté garantizado. Y falta una nueva ley de
aguas en nuestro país. Eso es lo que también está en curso, y por eso la relevancia de identificar quiénes son los que acaparan indebidamente el agua a costa de los demás. Este es un trabajo de nuestra compañera Dulce Olvera. Detrás del abuso de los títulos de concesión de agua, hay grandes empresas como Kimberly-Clark y Banco Azteca, empresas de los millonarios Claudio X González Laporte y Ricardo Salinas Pliego, así como FEMSA, Bachoco, Herdes, Lala, las mineras Gold Corp y Buenavista de Grupo México, propiedad del otro millonario, Germán Larrea Mota Velasco. También hay clanes políticos como los Monreal en Zacatecas, Guillermo Padres Elías en Sonora, Diego Sinué Rodríguez Vallejo y Márquez Márquez en Guanajuato, Jaime Rodríguez Calderón en Nuevo León, Luis Armando Reynoso Femad en Aguascalientes, Francisco Ramírez Acuña en Jalisco, Ángel Aguirre Rivero en Guerrero, Rutilio Escandón Cadena en Chiapas y también el expresidente Vicente Fox Quesada, que también fue gobernador en Guanajuato. Todo esto ha sido posible gracias al marco legal establecido desde Carlos Salinas de Gortari, el cual busca ser reformado por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, que ha emprendido una revisión a los 536,000 títulos que tiene Conagua. Por lo mismo, desde 2012, colectivos impulsaron una iniciativa de Ley General de Aguas para priorizar el uso humano del agua sobre el uso industrial o de servicios, pero permaneció congelada por el Congreso desde entonces. A eso se suma el grupo de caciques que controla los distritos de riego agrícola, el 67% de las aguas concesionadas. Los principales acaparadores especuladores, por ejemplo, son la industria inmobiliaria, los bancos, distritos de riego, agroindustrias y personas físicas que han logrado obtener más de 1 millón de metros cúbicos anuales para su uso agrícola, un uso exento de pago de derechos que después se puede vender para uso industrial u otro uso lucrativo. El titular de la Conagua, Efraín Morales López, expuso precisamente que debido a que la ley salinista vigente permite un esquema de transmisiones entre particulares en donde pueden vender sus títulos de concesiones de una a otra persona, se ha creado un mercado negro del agua para especular con el recurso. Incluso, hasta asociaciones religiosas acumulan 127 concesiones de agua que suman un total de 7.483.753 metros cúbicos por año, de acuerdo con los datos de la Conagua. Algunas de estas fueron dadas para uso agrícola, a pesar de que los usuarios tienen casas de retiro y dan servicio de hospedaje. Así lo muestra un análisis del Registro Público de Derechos del Agua realizado por Rubén Juárez Zapatero, integrante del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma. Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua, expuso el miércoles cómo al hacer una revisión puntual de cada uno de los 536,000 títulos de Conagua, encontraron 58,938 inconsistencias, entre ellas el uso diferente al que fue concesionado el título. Un ejemplo de esto se ubica en la Ciudad de México, donde la Conagua dio en los 90s una concesión para uso agrícola al Club de Golf Bosques, un sitio residencial ubicado en la alcaldía Coajimalpa. También esta semana, Álvaro, fue un caso a lo mejor que puede parecer que está muy focalizado, muy centralizado en lo que respecta a la Ciudad de México. Sin embargo, lo que sucedió en el CCH Sur, en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, Campus Sur, con este joven Lex Ashton, que asesina a uno de sus compañeros y era a la pareja del joven al que le quita la vida y lesiona a un trabajador de la UNAM, lo que ha dado a conocer, o al menos a medida que ha ido avanzando, lo que se ha dado a conocer del caso, evidencia ciertamente una situación que no solamente compete a un tema de una riña escolar, como lo han querido ver algunos, o otros temas que le han dado, sino a una problemática más amplia que ha tenido y que tiene impacto en otros países con estos jóvenes que se hacen llamar incels, nombrado así por esto de celibato involuntario, que detrás de ello básicamente es un pensamiento misógino que en algunos casos deriva en un extremismo que, como vimos y como ocurrió, tiene impacto y efecto en el mundo real con crímenes como este. Ya ha sucedido en Toronto 2018 cuando un joven igual identificándose con este tipo de pensamiento atropella y quita la vida a 11 personas. En Estados Unidos se han registrado otros tantos casos, todo ello mediante
pues sí, en foros en línea los que empiezan a relacionarse estos jóvenes mediante este tipo de pensamiento misógino, extremista, machista, que tienen ahí un tipo de pensamiento hablando de que la píldora roja, que la píldora negra, que por cierto estamos preparando un texto en el que vamos a identificar y exponer cada uno de estos puntos. Pues bien, un caso como este desencadena una realidad que pues al menos sistemas de salud y también padres tendremos que estarnos involucrando para estar más cerca de nuestros hijos, Álvaro. Sin duda, es un asunto que no solamente tiene que ver con una tragedia terrible que involucra a 3 familias de manera directa, al jovencito que fue privado de la vida, a su pareja, al trabajador que intentó detener al homicida. 4 familias afectadas por este acontecimiento trágico, que pierde la vida un jovencito. Para usted que no sabe qué es el Colegio de Ciencias y Humanidades, pues es el equivalente a la preparatoria, pertenece a la UNAM. Hay 5 colegios de Ciencias y Humanidades, el Sur, donde estudió precisamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En Naucalpan, allí estudié yo también. Está el Oriente, Vallejo. Está el Vallejo Azcapotzalco. y Azcapotzalco. Son 5 planteles del CCH, equivalente a la preparatoria, es decir, asisten jóvenes menores de 20 años y que hoy están, por supuesto, temerosos, ansiosos por la adolescencia. Y esto revela, además, insisto, de la tragedia en sí misma, las tragedias, pues un problema de salud mental. Y exige, demanda políticas públicas para atender fenómenos que la tecnología, el acceso a mucha información ha permitido a jóvenes tan vulnerables anímicamente como son los adolescentes. Y fenómenos que tienen que ver con términos que para los que ya somos adultos quizá no entendemos, y por eso a veces no somos capaces de prevenir conductas como la que lamentablemente ocurrió en el CCH Sur. Este es un trabajo de Obed que, por supuesto, busca explicar también en qué contexto se da este crimen lamentabilísimo de este joven y el otro que lo cometió, que vive y que requerirá no solamente una recuperación física porque se lastimó las piernas, sino una recuperación mental para que pueda reincorporarse sano a la sociedad. Es un trabajo que tú hiciste, Obed. Pues sí, y seguiremos también ahondando en el tema porque es en verdad importante ir conociendo cómo se desenvuelven. Ya tú lo comentabas ayer con esta serie de adolescencia allá en el Reino Unido, donde a partir de ahí empezó a haber de cierto tipo de cambios, pues ante esta tragedia, pues evidentemente lo primero y lo inmediato que puede hacer uno como padre pues es ir acercándose a sus hijos, y ya evidentemente también se requerirán políticas públicas ante estas situaciones. Pues vamos a ver este trabajo y regresamos. El joven de 19 años, Lex Ashton, anunció su suicidio en un grupo de Facebook con un mensaje que advirtió: "No pienso irme solo". Ese mismo día asesinó a su compañero de 16 años, Jesús Israel, dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur de la UNAM. En su mensaje, Ashton expresó estar harto del mundo y mencionó que nunca había recibido el amor de una mujer. Culpó de su dolor a los chats, hombres populares que, según él, pueden disfrutar de las foids, término despectivo que los incels usan para referirse a las mujeres. Declaró que no tenía motivos para vivir y que planeaba retribuir antes de quitarse la vida.
El mensaje fue publicado en un grupo donde hombres que se identifican como incels o célibes involuntarios mantienen conversaciones misóginas. En estos foros atacan a las mujeres y glorifican a hombres con ciertas características físicas o sociales a los que llaman chats. Los mensajes muestran que Ashton fue alentado por otros miembros del grupo. Después del ataque, Ashton fue visto como un mártir por otros integrantes de la comunidad incel, quienes se refieren a sí mismos como Brussels. Reportes de prensa indican que la madre del agresor alertó al 911 sobre que su hijo se dirigía a la escuela armado, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. Se menciona que la madre ya había tenido problemas previos con su conducta. Amnistía Internacional explica que el término incel proviene de involuntary celibate y fue acuñado en los años 90 por una joven canadiense que creó un foro para hablar de soledad sexual sin estigmas. Con el tiempo, estos espacios fueron ocupados mayoritariamente por hombres heterosexuales que desarrollaron discursos de odio hacia las mujeres, a quienes culpan de su frustración. Un artículo publicado en Nature describe a los incels como un grupo vinculado a la misoginia en línea y a actos violentos. El estudio señala que se movilizan en torno a su incapacidad para formar relaciones románticas o sexuales. Amnistía Internacional advierte que este movimiento ha trascendido el mundo digital para convertirse en una amenaza real. Los discursos incel se construyen a partir de ideas misóginas y deshumanizadoras que responsabilizan a las mujeres del malestar masculino. También desprecian a otros hombres, los llamados chats, por su supuesto éxito sexual y a quienes no comparten su visión del mundo. Estos foros alimentan el resentimiento y legitiman la violencia. Hay otro tema terrible también, y con este cerramos 7 días en esta edición, que es la devastación que genera la minería en nuestro país, propiedad de magnates, propiedad de multimillonarios que llegan, se apoderan de comunidades, de territorios, los destruyen y afectan a quienes ahí han vivido por generaciones. Y como ocurre con ese trabajo de Dulce Olvera, un trabajo amplio, por cierto. Son 3 entregas, le vamos a presentar la segunda. Fue nuestra compañera Dulce Olvera junto con nuestro compañero Cris Rodríguez allá a Concepción del Oro, en Zacatecas, para documentar la devastación que está causando la mina Arasanzú de Aura Minerals, que no solo... que en una primera entrega damos cuenta cómo están agrietando las casas por las explosiones subterráneas que detonan a diario. En una segunda entrega también hablamos de cómo están amenazando la salud de sus pobladores mediante la extracción de cobre, contaminando el agua que rodea estas comunidades. Y en una tercera entrega también habla con un chivero que es desplazado allá en Zacatecas por una minera. Él durante mucho tiempo se mantiene en pie de lucha y habla precisamente de cómo cuando llegan estas corporaciones todo lo que ocasionan. En este caso los dejamos con esta segunda entrega y nos vemos dentro de 8 días, Álvaro. Claro, por lo pronto disfrute el día de hoy, de este viernes y su fin de semana, y lo esperamos aquí en una semana. Muchas gracias. Gracias. Concepción del Oro es de tradición minera, pero eso no significa que nosotros vamos a doblar nuestros brazos cuando veamos una situación de abuso. Si bien la primordial actividad económica del pueblo es la minería, es sin lugar a dudas porque nuestros servidores públicos no se han dado la tarea de diversificar la actividad económica. Nosotros tenemos potencial turístico, también tenemos áreas en donde se pueda hacer un parque industrial
con empresas que sean más bondadosas al medio ambiente y menos agresivas con las personas y sobre todo con el medio ambiente. Yo hago énfasis en el medio ambiente porque nosotros somos el pulmón del semidesierto zacatecano. Si nosotros permitimos que las mineras sigan haciendo y deshaciendo con nuestros recursos naturales, esto significa que el día de mañana, en pocos años, ya no se vaya a poder vivir aquí, el pulmón se va a destruir. Entonces nosotros en conciencia queremos defender eso. La operación de la mina Aranzazú de Aura Minerals en Concepción del Oro, Zacatecas, no solo agrieta casas por los explosivos subterráneos que detona a diario, también está amenazando la salud de sus pobladores y la salud del semidesierto zacatecano. En 2024, por decreto presidencial, más de 223,000 hectáreas de los municipios de Zacatecas, Concepción del Oro, Mazapil y El Salvador fueron declaradas área natural protegida con la categoría de área de protección de flora y fauna del sitio semidesierto zacatecano, por lo que dentro de la zona de amortiguamiento está prohibido no solo la extracción minera, sino construir presas de jales, es decir, los desechos tóxicos de las minas que provocan enfermedades a la población. La minera transnacional Aura Minerals informa en su página web que el proyecto de la mina Aranzazú, que opera desde 2008 en Concepción del Oro, no está en un área natural protegida. Y es que pese al decreto presidencial, el Comisariado Ejidal de Concepción de Oro obtuvo un amparo para excluirse del área natural protegida porque supuestamente eso limitaría sus actividades ejidales. Esta minera no es de capital mexicano, es una minera que es de capital sudamericano, es brasileño, de capital brasileño y según dicen capital canadiense. Entonces, pues, si ellos su principal mercado, no sé quién sea, China, no sé, pero ¿por qué no van y en sus propios países extraen el mineral? Que de seguro en aquellos países hay bastante oro, bastante cobre. O sea, ¿por qué venir aquí? Hay otro tema también, que la minera contrata mucha gente de fuera. Es mínimo el personal local que trabaja en la minera. Entonces, por todos lados que lo veas, estamos siendo abusados. En cuestión de nuestros recursos naturales, en cuestión de la economía, en cuestión de la salud. ¿Este polvo qué enfermedades ha ocasionado a la población? Mira, yo como soy maestra tengo alumnos chiquitos, tengo alumnos de primaria, de secundaria, de prepa y yo últimamente he visto que llegan con mucho catarro, ojos rojos y cuando les pregunto si traen gripa me dicen no, es que es una alergia. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, pero ¿qué está pasando? Si de 10 alumnos, 8 traen alergia, ¿qué está provocando esa alergia? Entonces es cuando les pregunto, ¿dónde vives? No, pues que cerca de la presa de Jales. Las presas de jales son descritas por el Servicio Geológico Mexicano como los apilamientos de material que queda después de que los minerales de interés han sido extraídos de las rocas que los contienen. En este caso, la basura de la minera Aura de capital brasileño, que extrae cobre y subproductos de oro y plata para exportar al extranjero y que amontona en calles de Concha de Oro, donde sus habitantes registran alergias en la piel e inflamación de ojos por exceso de polvo y enfermedades respiratorias. En 2021, la consultora ambiental Desarrollo Ecológico Industrial midió las emisiones de partículas y gases del extractor y del colector de polvos de la mina Aranzazú. Concluyó que estaban por debajo de la norma 043 Semarnat 1993. Pero en el año 2022, un año después, las afectaciones en la salud seguían, como se lo hizo saber la Asociación Vecinal de Cabestrante, Bellavista y otras colonias al entonces Superintendente de Relaciones Comunitarias de la minera Aura, Carlos de León Cos. Por mucho polvo, igual pues uno se enferma, ya sea la tos, ya sea la garganta, hasta la vista. Yo tengo un niño de 3 años y una niña de 4 y un niño de 7. ¿Aquí tienen acceso a salud gratuita?
Pues sí, en el seguro número 12, en el CESA también. ¿Qué le dicen los médicos? Pues mira, yo cuando los llevo obvio que nomás te dan medicamento, no te hacen estudio a fondo, pero yo pienso también que es el polvo lo que está afectando. ¿Ha empezado a tener tos crónica? Yo tengo tos crónica. El problema principal, bueno, son las voladuras. En base a esas voladuras, pues hay problema de estrés, ya sea por los niños o los ancianos, o a veces no es menos, hasta las mascotas están estresadas. El daño a las viviendas, y en algunas ocasiones por los mismos vientos y las presas de jales y los descuidos que ha habido, pues alguna alergia o algo así. También solicitamos alguna vez apoyo de la Secretaría de Salud para ver qué tanto había alergias en esta área, pero tampoco tuvimos respuesta. Entonces, sí, le digo, sí hemos pedido apoyo de varias formas, pero no se ha dado. Y hemos entregado copias y así a diferentes personalidades que creemos que pueden hacer algo, pero pues no lo hacen. ¿Qué tipo de alergias han detectado? Pues es el rinitis, bueno, es por lo mismo de la tierra, la piel, en la piel. Y, bueno, es una de las que yo tengo conocimiento. En cuanto a lo del medio ambiente, pues le digo, esa parte nada más ¿cómo se llama? De la presa que estaba en la entrada, y pues nada más, porque tierra? Sí, hicieron varios trabajos ahí para hacer un lugar apto para poder andar. ¿Y pusieron árboles? Sí, no, todavía no, porque tiene que pasar creo que 5 años para ver si la tierra es productiva. El aire está muy contaminado. Obviamente que es notorio, ¿verdad?, que una minera pues va a sacar mucho polvo. Hay, aparte de los daños a los acuíferos. Entonces ese es el abuso a nuestra tierra, a nuestro terruño. También la gente dice, es que eso es, de eso vivimos, pero ellos no se dan cuenta que esta gente se lleva muchísimo más ganancia de la que ellos jamás se puedan imaginar, y no es justo. Ahora también un llamado a los servidores públicos, al alcalde, a las personas ahí en la administración municipal, que vean otras opciones de economía, de actividad económica. El hecho de que no se muevan en ese ámbito, no se muevan a traer inversión, sobre todo de empresas más que respeten más nuestro medio ambiente, pues deja mucho que pensar, ¿verdad? Sin embargo, cuestionó a la mina Aranzazú de Aura Minerals las medidas de mitigación por el acumulamiento de tóxicos en sus presas de jales, las cuales están colocadas en el municipio de Concepción de Oro, al norte de Zacatecas. Por correo electrónico respondió: actualmente se llevan a cabo cierres ambientales en presas de jales, incluyendo estabilización, cobertura con material y revegetación, conforme a la normativa aplicable. El polígono donde están autorizados los permisos ambientales quedan fuera del área natural protegida. A la Asamblea de Colonos, la minera les ha comunicado además que están sanando la tierra acumulada en los jales para evaluar si en unos años es posible sembrar árboles sobre los montones de residuos, cerca de donde actualmente transitan niños y adultos mayores. El agua en el pueblo es escasa. Nosotros vivimos en un lugar en donde los mantos hídricos pues son, que tengan agua depende mucho de la lluvia, y aquí llueve poco. Entonces, ¿cómo es posible que la mayoría del agua vaya a dar a la mina, siendo que la gente está batallando del recurso? Nosotros, como vivimos en una zona de piedra caliza, el agua es le llamamos nosotros que es agua gruesa, significa que trae mucho sarro. Esta agua, según nos han dicho algunos ingenieros que
que son profesionistas en el tema del agua, que hay filtros, que no necesariamente porque salga el agua salada o muy gruesa significa que no sea un agua de uso doméstico. Y aquí, desafortunadamente, nuestros servidores públicos abanderan el priorizar el abasto de agua a la minera, diciendo que como no es de uso doméstico, pues que no hay problema. Pero para eso hay filtros. La mina Aranzazú extrae agua subterránea para sus operaciones del acuífero Guadalupe Garzarón en condición de sobreexplotación según la Conagua. Desde diciembre del año 2007, la Dirección Local de Zacatecas de la Conagua le otorgó a Aranzazú Holdings 1.081.495 metros cúbicos al año de aguas subterráneas nacionales, esto para uso industrial, con el título de concesión 07 SAC 120113, diagonal 37 FMDL 17, como documenta el registro de la dependencia federal. Sobre el agua visiblemente naranja, la mina Aura Aranzazú afirmó, sin embargo, que la operación utiliza circuitos cerrados y no descarga agua en bienes nacionales ni en el drenaje urbano. Se realizan monitoreos de calidad de aire y agua conforme a las normas oficiales, cumpliendo con los parámetros establecidos. Estos meses de 2025, como en gran parte del país, se han registrado lluvias fuertes atípicas e incluso inundaciones en Concha del Oro, pero en años previos hubo un periodo de sequía. El monitoreo de sequía de la Conagua muestra que al norte de Zacatecas hubo en el verano del año 2023 sequía severa y en el verano del 22 fue sequía moderada. Volviendo al tema del agua, ¿en algún momento usted la empezó a ver naranja? Actualmente sale naranja. ¿Qué le han explicado al respecto? Pues en realidad la explicación la da el municipio, sobre que porque por las lluvias y que sale aterrada, pero igual sí puede checar que sale en realidad naranja, no terrosa. La autoridad ambiental les ha comentado si van a medir, hacer estudios de laboratorio. Hace tiempo, en alguna ocasión vinieron a ver lo de la acústica, por esa máquina que le comentaba que estaba aquí, una exploradora, pero pues casualmente vinieron de mina y les mostraron sus proyectos y regresó el ingeniero y dijo que todo estaba muy bien y se fueron. Entonces, y cuando vino otra vez una persona a verlo otra vez, porque se vinieron, dice, ese día por casualidad la máquina exploradora estaba apagada. Entonces no percibió tampoco ningún ruido. Le digo, sí han venido, pero no ha habido una solución, una respuesta favorable o que sí realmente nos convenza, no. Siempre ha estado la mina en Concha, pero antes la mina era más artesanal. Anteriormente se usaban métodos menos invasivos, menos destructivos. ¿Por qué? Porque no se tenía la demanda que ahora se tiene. Aquí pues también es un tema del consumo, ¿verdad? De nosotros como seres humanos empezar a consumir menos para que estas empresas no tengan ese hambre de producción masiva y afecte a zonas como aquí Concepción del Oro. Ahora las industrias mineras son muy codiciosas y no les importa con qué terminen, mientras ellos llenen sus cuentas bancarias. Entonces ahí es donde cambia el panorama, donde se ven las afectaciones por la codicia. La minería, desafortunadamente, es la industria más dañina que tenemos en el planeta Tierra. Y nosotros somos un pulmón del semidesierto que no queremos ese tipo de industrias aquí. La minería es importante, pero lejos de los poblados. Aquí en Concepción del Oro, la minera trabaja bajo nuestros cimientos, trabaja a 200, 300 metros del poblado. Es inaudito.